Todos conocemos la dulce historia de la princesa que cayó en un profundo sueño. Nos han contado desde que éramos pequeños que una hermosa joven se pinchó el dedo con una rueca maldita y que solo el beso del verdadero amor podía despertarla. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que todo lo que te han contado es una gigantesca y aterradora mentira diseñada para ocultar una verdad mucho más oscura? Hace muchos siglos, en un reino rodeado de montañas que los mapas modernos han borrado por completo de la historia, ocurrió una tragedia que se mantuvo en secreto. La historia original nos habla de una hada malvada que se ofendió por no ser invitada a la fiesta de bautizo de la princesa Aurora. Un motivo bastante absurdo y exagerado, ¿verdad? La realidad de aquel día fue muchísimo más macabra. La fuerza que visitó el castillo no era un hada con varita mágica. Era una entidad oscura, una sombra que vagaba por los bosques buscando apoderarse de almas puras para traer la ruina a nuestro mundo. Esta sombra lanzó una maldición sobre la rueca, pero su objetivo no era arrebatarle el aliento a la princesa. Su plan era mucho más siniestro. Quería usar a la joven Aurora como un recipiente vacío, apoderarse de su mente y usarla para gobernar el reino desde las sombras. Cuando la joven e inocente princesa tocó la aguja de la rueca, cayó de inmediato al suelo. El reino entero entró en un estado de pánico absoluto. El cielo azul se tiñó de un gris oscuro y perpetuo, y una bruma helada cubrió los patios del castillo. Fue en ese momento de desesperación cuando intervino la anciana más sabia de todo el reino, a quien todos conocían con inmenso respeto y cariño, simplemente como la abuela. Ella era una poderosa guardiana del bien, una figura protectora que siempre velaba por la seguridad de la familia real. Al ver que la entidad oscura estaba a punto de tomar el control de la princesa dormida, la abuela supo que tenía que tomar una decisión drástica para evitar que el mal triunfara. La anciana usó toda su magia protectora y lanzó un hechizo masivo sobre todo el castillo y sus alrededores. No se trataba de un simple y hermoso sueño, como nos cuenta la película animada. Fue un campo de contención absoluto. El tiempo se detuvo por completo. Todos los habitantes del castillo se congelaron en la posición exacta en la que estaban a los guardias en las puertas, los cocineros en la cocina, los músicos con sus instrumentos. Quedaron petrificados como estatuas de piedra, pero con sus mentes totalmente conscientes y atrapadas en una pesadilla eterna, sin poder moverse ni parpadear. Para proteger este hechizo, la abuela hizo brotar de la tierra una gigantesca muralla de espinas gruesas, negras y venenosas. Estas espinas crecieron hasta el cielo, envolviendo por completo el castillo en una prisión inexpugnable. Pero aquí está el detalle que la historia oficial siempre te ocultó. ¿Para qué servían realmente aquellas espinas colosales? Todos hemos creído que la barrera alrededor del castillo estaba diseñada para mantener alejados a los curiosos y a los príncipes aventureros. Absolutamente no. Aquella barrera de pesadilla fue creada por la abuela para mantener a esa entidad oscura afuera. La sombra no había logrado entrar en el cuerpo de la princesa a tiempo, y ahora estaba atrapada en el bosque exterior, observando el castillo desde la penumbra, esperando pacientemente su oportunidad. Durante 100 años de completo y aterrador silencio, la entidad merodeó por el bosque de espinas. Todo aquel que se acercaba al lugar desaparecía sin dejar el más mínimo rastro. Hasta que un día de un invierno perpetuo y silencioso, llegó el famoso príncipe Felipe. Él no era el gran héroe valiente que cuentan las leyendas. Era simplemente un joven ingenuo, manipulable y de buen corazón, que se convirtió en el peón perfecto para el plan
de la sombra. Mientras el príncipe caminaba por el bosque helado, buscando la manera de atravesar la muralla de espinas gigantes, escuchó un sonido extraño. No era un rugido, ni el viento, era el sonido de alguien llorando suavemente. Al acercarse, el príncipe vio a una niña pequeña. Llevaba una capa de un rojo muy intenso, tan profundo y brillante que contrastaba de manera inquietante con el gris y el negro del bosque maldito. «Me llamo Caperucita», le dijo la niña con una voz dulce y temblorosa, limpiándose una lágrima falsa de su pálido rostro. «¿Vienes a rescatar a los que están atrapados en el castillo?» El príncipe asintió, cautivado por la aparente inocencia y fragilidad de la niña de la capa roja. Caperucita le contó una historia desgarradora. Le dijo que su querida abuelita estaba atrapada en la torre más alta de ese castillo, cuidando a la princesa dormida. Le aseguró que la pobre anciana estaba muy débil por mantener aquel hechizo durante 100 largos años y que solo la espada del príncipe y un beso de amor puro podrían romper la barrera y liberarlas a ambas. El príncipe, creyendo ciegamente en las palabras de esta niña indefensa que llevaba una pequeña canasta en sus manos, decidió seguirla. Él usaría su fuerza para cortar las espinas, abriendo el camino que la niña por sí sola jamás habría podido cruzar. Ese fue su peor error. El príncipe no sabía que el mal puro rara vez se presenta con forma de monstruos o bestias temibles. La oscuridad siempre prefiere disfrazarse de aquello que percibimos como inofensivo y dulce. La verdadera identidad de la amenaza nunca fue un lobo feroz en el bosque. El lobo fue un invento, un cuento de hadas para asustar a los niños. El verdadero monstruo era esa niña de la capa roja. Era la entidad oscura que había esperado un siglo, tomando la forma más inocente posible para engañar a un corazón puro y usarlo como llave. Mientras el príncipe cortaba las espinas y ambos entraban por fin a los oscuros y fríos pasillos del castillo, una atmósfera escalofriante lo envolvió todo. El silencio era tan pesado que lastimaba los oídos. Caminaron junto a las estatuas humanas de los habitantes congelados por el tiempo. Y aquí es donde el terror se volvió insoportable. Si el príncipe hubiera prestado más atención, habría notado algo espeluznante. Las personas congeladas no estaban mirando al vacío. Sus ojos, lo único que podían mover, seguían con un pánico absoluto cada paso de la niña de la capa roja. Sus miradas estaban llenas de un terror indescriptible, intentando desesperadamente gritar, intentando advertirle al príncipe que estaba caminando junto a la peor de las pesadillas, pero ningún sonido podía salir de sus gargantas paralizadas. Subieron por la larguísima y oscura escalera de caracol de piedra. El sonido de los pasos resonaba como un eco fúnebre. Finalmente, llegaron a la inmensa puerta de madera de la torre más alta. El príncipe la empujó con fuerza. Allí, en el centro de la habitación iluminada, solo por la pálida luz de la luna, estaba la cama de la princesa Aurora, y junto a ella, sosteniendo un escudo de luz brillante y mágica, con sus manos temblorosas y cansadas, estaba la abuela. La sabia, anciana, había pasado 100 años sin descansar, manteniendo la barrera para proteger a la joven. El príncipe dio un paso adelante, creyendo que venía a salvar el día. Pero antes de que pudiera decir una sola palabra, la dulce y pequeña Caperucita dejó caer su canasta al suelo. El sonido de la canasta golpeando la piedra rompió el silencio de 100 años. La niña comenzó a reír. No era una risa infantil, era un sonido gutural, distorsionado, y que hacía vibrar las paredes de la torre con una energía siniestra. La barrera protectora de la abuela solo impedía el paso de los seres oscuros,
Pero el príncipe Unsejilus había invitado al mal a entrar, rompiendo la protección ancestral. Te esperé 100 años. Vieja guardiana, pronunció Caperucita. Su voz ahora sonaba como 1000 voces, susurrando al mismo tiempo desde el fondo de una caverna oscura. La abuela abrió los ojos con horror, dándose cuenta de lo que el ingenuo príncipe había hecho. Intentó levantar sus manos para lanzar un último destello de luz defensiva, pero ya era demasiado tarde. El dulce disfraz de la niña se desvaneció. La tela de su capa roja comenzó a crecer, a extenderse por toda la habitación como si estuviera viva, transformándose en una tormenta de sombras densas, un torbellino carmesí que bloqueó por completo la luz de la luna. La oscuridad llenó cada rincón de la estancia, asfixiando la poca esperanza que quedaba. Con un movimiento brutal de aquella energía oscura, Caperucita envolvió por completo a la sabia abuela. La anciana no tuvo oportunidad de defenderse. La tormenta roja la levantó en el aire y, en un abrir y cerrar de ojos, la arrastró hacia un abismo de oscuridad infinita, desterrándola para siempre a un vacío del que jamás podría regresar. La luz de la guardiana se apagó de golpe, sumiendo al castillo en la penumbra total. La protectora había caído, derrotada por el engaño más cruel de todos. El príncipe cayó de rodillas, soltando su espada, completamente paralizado por el miedo y la culpa. Entendió demasiado tarde que él no era el héroe del cuento. Él fue la herramienta que condenó al mundo entero. La princesa Aurora abrió los ojos lentamente, pero ya no había rastro de aquella dulce joven. Sus ojos estaban completamente oscuros, vacíos de cualquier sentimiento humano. La sombra por fin había conseguido su recipiente. La princesa se levantó, sonriendo con una maldad helada, y se colocó al lado de la figura de Caperucita, quien ahora gobernaba desde las sombras, con su capa roja ondeando en el viento frío de la torre. Ahora te invito a que conozcas la verdadera historia de los 3 cerditos. Dale clic al video.